déjenme dar pie nada más. Fiona Arballo nos estaba hablando, la semana pasada hablamos acerca de las oportunidades de trabajo para los chavos. Ahí en medio de todo eso salió el tema del Uber y la cantidad de empleos o de sitios de trabajo que se generan a través de esta plataforma, que es tremenda. O sea, aquí es un despertar económico que no aparece, insisto, en el mapa y no aparece en las cifras oficiales. Es decir, en la creación de empleos no aparece, no aparece en la generación de riqueza ni el Producto Interno Bruto, porque la gente de Uber pues es autoempleo. Y nada más en México son 200,000 trabajos de Uber, más los 150,000 de las otras plataformas. Estamos hablando de una cantidad de empleos que no se dan aquí, ni en Cemex, ni en Pemex, ni en la Comisión Federal, ni en FEMSA, contando inclusive los que se generan a través de los Oxxos, que son muchísimos. ¿Qué tenemos para abundar al respecto, Fiona? Buenos días. Así es, buenos días, Omar. Pues ayer pude observar que nos quedamos un poquito con la duda de qué tan realmente prometedor son este tipo de empleos para la cantidad de gente que está decidiendo trabajar en ellos o que se ve forzados a trabajar en ellos porque no tiene opciones. Ayer alguien nos compartía que cuando ellos trabajaban en una de estas plataformas, diariamente percibían 1,200 pesos. Entonces, vamos a tomar en consideración este tipo de cosas. Vamos a hablar acerca de la verdadera viabilidad de ser chofer o conductor o repartidor, como le queramos llamar, por medio de estas populares aplicaciones como son Uber, Didi, las que mencionábamos ayer. Y vamos entonces a estar analizando aspectos como el salario, las horas laborales, si tienen o no seguros, la posibilidad de crecimiento de entre estas empresas y ver si lo podemos comparar con algunas de las empresas más grandes aquí en México, que también son empresas masivas a nivel mundial. Entonces, bueno, creo personalmente que hemos estigmatizado este tipo de empleos y por eso nos cuesta creer que la gente que trabaja de conductor o repartidor pueden estar generando suficiente dinero para vivir cómodamente. ¿A qué voy con estigmatizar? Pensamos que es un trabajo, pues, tal vez chafo, o sea, ¿sabes? Entonces, A ver, no nos está llegando bien el sonido, Fiona. perdón, ¿me Ahora sí, escuchan ahí mejor? ahora sí ya. Ok, decía que tendemos a estigmatizar este trabajo y que por eso pienso que nos cuesta trabajo creer que, que alguien que trabaja como chofer o repartidor puede vivir cómodamente de este tipo de empleos. Entonces, para entender el salario verdadero de una de estas personas, hay que entender cómo funcionan estas aplicaciones. El caso de Uber y, por ejemplo, tienen tarifas bases. La tarifa base de Uber es de 6.2 pesos, sin importar qué tan corto sea el viaje. Tú puedes viajar una cuadra y 6.2 pesos es tu tarifa base. Y bueno, también depende mucho del modelo del carro. Un Uber Black, por ejemplo, que es el Uber más fresa, por así decir, tiene una tarifa base de 34 pesos. El costo final del viaje ya depende de factores como la distancia y la duración del viaje. Y para entender la duración del viaje o considerar la duración del viaje, hay que considerar cosas como el flujo vial, la hora en la que decidimos pedir Uber, etcétera. El costo por minuto en UberX, que el UberX es el más popular, es de 1.7 pesos y por kilómetro es de 4.25 pesos. Entonces, el sueldo base de un conductor de Uber puede variar, depende de muchos factores, como lo es la ciudad en la que trabaja, el día de la semana, el tipo de carro que maneja, las horas que transita, entre otras cosas. Si utilizamos nuevamente las tarifas de UberX, un conductor de UberX puede percibir entre 9 y 12,000 pesos mensuales según algunos estudios, el cual ya es 49% más salario que algunos profesionistas como son psicólogos, dentistas, contadores, etcétera. Ayer leía una nota publicada por El Financiero el año pasado, donde compartían algunos testimonios de gente que había tenido que abandonar sus profesiones y se habían visto forzados a tomar este tipo de empleo. Un ex arquitecto y un ex gerente de un negocio de pizzas, por ejemplo, hablaron de percibir aproximadamente 1,500 pesos diarios, con turnos de entre 5 y 12 horas laborales. Otro que me impactó mucho fue un ex jefe de almacén que reportó trabajar
10 horas diarias en Uber y mencionó percibir semanalmente alrededor de 7,500 pesos o 30,000 pesos mensuales, cuando en su empleo como jefe de almacén percibía tal vez 10,000 pesos mensuales. Entonces, pues sí hay una gran oportunidad laboral aquí para la gente que realmente lo necesita. Ahora, en el caso de los repartidores es aún más sorprendente, porque tomando Rappi como referencia de que es la más popular para pedir comida, según un estudio llevado a cabo por Glassdoor, es de 13,337 pesos mensuales. Pero que realmente puede variar entre los 5,000 y 27,000 pesos mensuales, todo pues dependiendo del flujo de trabajo que haya. Estos son datos muy, muy, muy interesantes para considerar. O sea, un ingreso a partir de la plataforma Uber te puede generar mayor ganancia, que no es salario porque no te lo pagan, sino que tú te lo ganas, pero mayor ingreso inclusive que si estuvieras trabajando en un empleo medio donde te paguen 15,000 pesos al mes. O sea, puedes inclusive duplicar ese sueldo si le dedicas, como este hombre, 10 horas diarias a tu trabajo. ¿Checaste algo acerca de prestaciones que se les están dando ya, Fiona? Mira, estaba viendo acerca de seguros y pues desafortunadamente como se emplean mediante aplicaciones, se consideran contratistas, entonces las empresas no se tienen que ver forzadas a darles, por ejemplo, seguro social, seguro médico, insumos, etcétera. En el caso de Uber, por ejemplo, que pues hasta ahorita es la plataforma con más empleados, sí están buscando darles mínimo seguro social. Sucede que en el caso de otros países, o sea, Uber funcionando en otros países como en Reino Unido, los conductores están reconocidos como trabajadores, por el cual tienen un sueldo mínimo y seguro médico, y tengo entendido que es algo que buscan aplicar en México. Y parece ser que a partir de septiembre del 2021, varias de estas plataformas empezaron a trabajar con el IMSS para mínimo asegurar pues seguros sociales para los trabajadores. Eh, Ahora, si comparamos este tipo de toda la información que acabamos de escuchar con empresas privadas y vamos a utilizar para esto, realmente es difícil encontrar qué empresa vaya a publicar sus sueldos que prometen, pero existen aplicaciones o empresas como talent.com, como Glassdoor, que son empresas que se dedican a ofrecerte empleos y esas por lo general se basan en la opinión de gente que ha trabajado en esas empresas y publican ellos su información privada, ya sea sus sueldos, sus horas laborales, para entender cómo funcionan esas empresas. Entonces, según talent.com, Sí. en promedio Cemex, el salario promedio es de 6,550 pesos mensuales o 78,600 pesos anuales, aunque puede llegar a ser ya de 163,200, ya depende obviamente de tu posición base, pero en promedio era de 6,550 las personas que habían este, compartido su experiencia trabajando en Cemex. Y hablaban también de periodos o jornadas laborales de hasta 12 horas. Entonces, aquí ya podemos observar como la diferencia entre trabajar para una plataforma como Uber y una empresa mundialmente conocida como Cemex. Otro, otro ejemplo que tomé fue Pemex, que según la plataforma Indeed, eh, el trabajador promedio está ganando entre 8,605 pesos, más o menos. Sí, entonces sí ha generado, debemos reconocer, en medio de la crisis por la pandemia, en medio de la crisis mundial, pero sobre todo agravada en México por las decisiones de gobierno, tenemos que entender que mucha gente, y esto es importante, una sociedad que fluye, y debemos también de reconocer que esto de Uber llegó como un bálsamo a un país agobiado por la falta de empleo. Es decir, te quedaste sin chamba por el COVID, te quedaste sin chamba porque tu empresa cerró, porque tuvieron que trabajar al 50%, por lo que tú quieras, y entonces todavía esto de trabajo como taxista a través de plataformas se ha convertido en un bálsamo. Es decir, hay mucha gente que está trabajando ahí y que está encontrando una manera de subsistir.
quizá, o más bien todavía sin las prestaciones de un empleo formal, pero una de las grandes, grandes realidades de este país es que el autoempleo parece ser la vía hacia la nueva realidad económica de los países del mundo y sobre todo también en México. Autoemplearte va a resultar mucho mejor que estar esperando una chamba. Ahora, nos queda desarrollar la disciplina, Fiona, de pagar tu seguro de gastos médicos o de pagar tu seguro para poder tener atención médica. Que también ahí tienen que hacerle una chamba, pues no sé si el gobierno se atreve a hacerlo, a la comisión de bancaria, porque hoy en día los seguros de gastos médicos mayores dejaron de ser una ancla o un rescate, un refugio, porque, híjoles, tienes que pagar por adelantado y para eso compras los seguros, ¿no? Pero la gente tiene que buscar una manera de allegarse a la seguridad social y tener la manera de tener atención médica para ellos y sus familias si es que entran por el autoempleo. Así es. Creo que el último punto a analizar es realmente qué tan viable es crecer en ese tipo de empresas o si eres alguien que no cuenta con un vehículo, cómo puedes empezar en ese tipo de empresas. O sea, que si la empresa le interesa ayudarte a crecer dentro de esta misma o ya sea inicial. Y tú mencionabas el otro día que Uber te vende un carro y pude encontrar a qué te referías con esto. Existe un programa que se llama Soluciones para vehículos de Uber y te ayudan básicamente a encontrar un vehículo asegurado y aprobado para comenzar a conducir. No sé si esto aplica a gente que ya está trabajando dentro y quiere iniciar una flota de Ubers, pero en teoría no es muy difícil iniciar a trabajar para Uber y la empresa te ayuda a que puedas empezar. Sí, te da hasta inclusive financiamiento y eso genera, pues otra vez, aquí la estrategia es bien interesante, Fiona, porque muchos conductores de plataforma traen las dos o las tres, traen Didi, traen Uber, el que les caiga primero, por eso se van. Entonces Uber dice, para amarrarte y para que te quedes conmigo, te voy a financiar el carro. Entonces, para pagarme ese carro vas a tener que trabajar para mi plataforma y así de esa manera te ayudas, pero yo también tengo un negocio. De eso se trata el tema empresarial aquí, tan cochino como dice López Obrador y neoliberal, pero te dan la oportunidad de trabajar en la plataforma, tú tienes que pagar y entonces ellos te tienen un poquito pues amarrado, pues, pero bueno, es oportunidad de que tú seas el propietario de tu carro, que ya no trabajes para otro. Déjame leer aquí algunos comentarios. Jasmine Alcocer dice, cuando yo trabajaba en Uber y en Didi, si me voy sí me vi afectado con el inicio de la pandemia. Hubo un día en que solo saqué 300 pesos y fue cuando me decidí a dedicarme al delivery. O sea, ella se dedicó mejor a vender y le fue mejor. El problema muy grave también es el futuro. La vejez, para poder jubilarse, si te autoempleas, lo ideal es hacer un fondo de ahorro, ¿cierto?, para el retiro, pero ¿quién te lo va a administrar? Tienes que meterle a las afores. A Exacto. fuerza tienes que meterle a las afores para crear, o sea, son otros temas que están saliendo, Fiona, ¿no? Así El es, tema de pues las... Sí, nuevamente son empresas relativamente chiquitas. Uber, que creo que es la más vieja, lleva 8 años apenas. Entonces son detalles que tendrían por qué em, comenzar a trabajar en esos detalles. Te digo que en otros países como en Reino Unido, sí. este, son empleados como tal, entonces tienen seguro médico, tienen seguro lo que gusta social, Es que los seguros allá son diferentes que los nuestros. Sí. sí, y tienen un sueldo base mínimo. Sí, o sea, sí, allá no existe el seguro social como lo conocemos aquí, como hospitales. Allá el seguro social y los hospitales públicos son como el Zambrano Helion. Digo, ahí sí te conviene meterle dinero a todo eso. Pero esto es importante porque nos lleva a otras vertientes que yo creo que más adelante vamos a tener estos temas, ¿no, Fiona? Por ejemplo, el futuro, la jubilación o la pensión en tiempos del autoempleo. Ya casi todas las personas que nos escuchan y los jóvenes y los que antes del 84, digo, después del 84, ya no van a tener derecho a una jubilación como la que tuvieron nuestros papás o como las que algunos todavía de esta generación, decir que el seguro te entrega 10, 15 mil, eso ya no va a existir. Y los mexicanos somos una sociedad que por las mismas crisis o por lo que tú quieras no tenemos la disciplina de ahorrar tantito. Y ahora sí es importante ahorrar para tu retiro, porque de otra manera
vas a ser un viejecito pues muy pobre, y a lo mejor vas a tener que andar, digo, no, tocan madera, andar recogiendo cartón o latas, tú los ves, mucha gente hoy grande recogiendo latas en la calle o cartón para tratar de subsistir de una manera muy precaria. Ese es otro tema que hay que ver más adelante, Fiona, ¿eh? Te llueven temas aquí. Sí, me parece muy bien, está muy interesante el tema, hablando acerca del autoempleo, porque hay tantos factores desconocidos, es un modo de empleabilidad pues relativamente nuevo, ¿no? Se acostumbraba a que trabajáramos para una empresa. Entonces hay muchas cosas que observar, que entender, que aprender acerca del autoempleo. Exacto. Dice Daniel Ordaz, la gente que se autoemplea también paga impuestos, ¿eh? El hecho que no te descuenten el impuesto sobre el producto de trabajo no dice que no pagas impuestos de gasolina, pagas tus refrendos, pagas un montón de cosas, y el gobierno ya les está tumbando impuestos a los de Uber. Ya hay impuestos a la tarifa de Uber y que tú como consumidor la estás pagando. Adolfo Medellín, gracias por conectarte. Dice aquí Yazbek, sería interesante que hablaran cómo las personas que tenemos alrededor de 30 años entramos en otro esquema de jubilación, es lo que estamos hablando, ¿verdad? Está interesante, pero volvemos a lo mismo, dice Daniela Palomo, de los jóvenes que no se salen de sus casas por los sueldos tan bajos. Si el sueldo es tan bajo, tiene razón, o sea, y apenas alcanza para lo indispensable, ¿en dónde sacas para ahorrar para la vejez? Pues sí, tiene razón, por eso insisto que muchos están viendo y dicen, ¿sabes qué? Yo en este empleo nunca voy a salir de perico perro, me voy a salir a trabajar, voy a irme al Uber, voy a andar, y si, no sé si creo que todos los que estamos aquí hemos viajado en Uber, que te topas chavos, jóvenes, que van saliendo del trabajo en su carro y lo agarran para irse a su casa, y dice, y mientras voy a mi casa, me direcciono a través de Uber, y las carreras que vaya agarrando ahí es un extra. Los chavos empiezan a buscar también un ingreso extra, no el principal, pero sí tenemos nuevos esquemas, y Uber y Didi y todos estos están siendo como que la salida, ¿no? Perdón, como que una vertiente para lograr esto. Así es. Pues si recordamos algunos datos que mencionábamos ayer, según la plataforma de Didi, 20% de sus conductores son estudiantes. Sí. Entonces, sí, por un lado es positivo lo que han podido crear, la accesibilidad con la que puedes acceder a uno de estos empleos, pero por el otro lado también, como ya mencionábamos, les falta crecer. Fíjate, interesante también, Fiona, que me he encontrado choferes de Uber de más de 70 años. Es algo también importante. Gente que no tiene pensión o que no alcanzó pensión está trabajando ahí para obtener algo ahorita mientras, para salir adelante, que también es interesante, que no vas a encontrar trabajo a los 70 años en ningún lado, ni a los Sí, 60. Nadie te va a contratar. Insisto, esto del autoempleo a través de las plataformas, como hemos dicho, las cifras son importantes, son impactantes, y la realidad social que nos impulsan es una realidad que no teníamos contemplada hace poco. así es. Muy Muy bien. bien, Fiona. Pues tienes mucha chamba aquí con lo que nos están diciendo todos nuestros amigos que se conectan, y les prometemos que vamos a darle y a investigarle. Hay muchos temas y vamos a seguirlos. Gracias, Fiona. Muchísimas gracias por la información. Excelente, como siempre, tus investigaciones. Nos vemos mañana. Dios mediante, que tengas un día excelente. Gracias, Omar, igualmente. Hasta mañana.